Hasta ese lunes gris de febrero, mi vida transcurría como las estaciones del metro, previsibles y numeradas. Despertar a las 6:30, preparar un café filtrado mientras el informativo repetía las mismas noticias y salir hacia la línea 3 en la estación de Legazpi. A las 7:37 llegaba el primer tren que me dejaba en el andén central. A las 7:45 exactas subía al vagón 5 del convoy siguiente. Ahí, sin falta, encontraba al desconocido de chaqueta verde oliva, bufanda color mostaza y un libro de tapa dura entre las manos. No recuerdo con precisión cuando reparé por primera vez en él. Tal vez fue por su manera de sostener el libro, con los pulgares en el lomo, como si temiera que las palabras huyeran. O quizás por la concentración casi monástica, ajena al traqueteo y a los empujones de la hora punta. Mientras el resto consultábamos alertas o correos, él leía. Cada mañana, la misma obra, Crimen y Castigo, un ejemplar gastado, márgenes tachonados de notas. Yo, desde el otro extremo, fingía estudiar los avisos de seguridad mientras en realidad memorizaba la curva de su nuca. Con el tiempo nuestro trayecto se convirtió en mi momento favorito. 7 absurdos minutos desde Legazpi hasta Tribunal en los que jugaba a adivinar qué frase exacta subrayaría aquel día. Cuando alzaba la vista un segundo, encontraba sus ojos castaños fijos en las líneas impresas. Él nunca parecía verme. O al menos eso creí hasta aquel lunes. No sé por qué rompí la rutina. Quizá la lluvia persistente o el bostezo que me hizo caminar más lento. El caso es que, al llegar, la puerta cercana al vagón 5 estaba abarrotada y terminé entrando por la siguiente. Cuando me movía entre mochilas y abrigos, descubrí que mi desconocido no estaba de pie. Aquel día había conseguido asiento, el primero tras la mampara. El libro descansaba en su regazo y él leía inclinado hacia adelante, las piernas largas recogidas. Faltaban segundos para que cerraran las puertas. El asiento junto a él quedó libre. Una pareja se levantó en el último instante para cambiar de coche. Sin pensar, avancé y me dejé caer. El crujido amortiguado de la tapicería sonó como un disparador de acontecimientos que no comprendí hasta después. El tren arrancó y, mientras buscaba los auriculares en el bolsillo, sentí algo duro bajo el muslo. Era un papel doblado en 4, tan milimétricamente colocado que ninguna vibración lo habría arrastrado por accidente. Lo abrí. Asterisco asterisco, sé que me miras. Si tú también quieres saber mi nombre, baja en tribunal. Asterisco asterisco. La caligrafía era clara, precisa, sin adornos. Noté la piel arder bajo el abrigo. Instintivamente giré la cabeza. Él seguía leyendo, expresión serena. Sin embargo, la comisura de sus labios dibujaba una curva tenue, apenas un suspiro de sonrisa. Tuve la certeza vertiginosa de que, en realidad, llevaba mirándome tanto como yo a él. El tren se detuvo y las puertas se abrieron con un silbido. Bajé el primero, sudor frío en la nuca. Mientras avanzaba por el pasillo tapizado de anuncios, distinguí sus pasos a unos metros. No me apresuré. Me dejé guiar por la corriente de viajeros hasta el vestíbulo. Allí, frente a las máquinas de billetes, él se detuvo. Pensé que quizá no vendrías, dijo, con voz calmada. Su acento madrileño arrastraba una delicada aspereza, como piedra cálida. Llevaba el libro bajo el brazo y un paraguas plegable goteaba sobre el suelo. Aquí estoy, acerté a responder. Sonrió de verdad. Sus ojos, ya no escondidos tras pestañas bajas, destellaron con un matiz travieso. Me llamo Darío, dijo, tendiéndome la mano. Fue un gesto formal, casi anticuado, que disparó mariposas en mi estómago. ¿Y tú? Lucas, contesté. Su apretón fue firme. A mi alrededor la gente pasaba sin prestar atención, todos inmersos en sus propias rutas. Pero para mí, el metro se había vaciado. Solo quedaba el eco de nuestros nombres recién estrenados. Tengo que ir a trabajar, continuó él. Pero, quizá un café mañana, antes de las 8, hay una cafetería justo sobre la boca de metro.
Asentí sin pensarlo. Darío abrió el paraguas, se subió la bufanda y caminó hacia la salida. Me quedé plantado, observando cómo su silueta se disolvía entre la multitud. El resto del día pasé de la euforia a la incredulidad. Cada hora, mi mente reproducía la escena, la nota, su voz, la invitación. ¿Qué veía él en mí? Un oficinista con corbata discreta y jerseys grises. ¿Habría imaginado una versión más excitante de mi vida? Aquella noche, mientras preparaba la cena, eché un vistazo a mi apartamento. Paredes blancas, cuadros abstractos escogidos por su color neutro. Todo parecía un decorado impreciso para un protagonista que aún no se atrevía a entrar en escena. Me acosté temprano, incapaz de concentrarme en series. En la penumbra, la pregunta insistía: si tú también quieres saber mi nombre. El subtexto era claro. Ambos llevábamos tiempo mirándonos. Solo había faltado el segundo paso. Sonreí en la oscuridad. Mañana, a las 7:30, lo daría. Cambié la corbata por una bufanda granate que contrastaba con mi abrigo negro. Quería sentirme distinto. Llegué al mostrador de la cafetería a las 7:32. El local olía a bollería recién horneada y a café robusto. En el rincón junto al ventanal lo vi, hojeando el libro. Al verme, levantó la mano en un saludo silencioso. Pedimos 2 americanos y 2 porras para compartir. Elegimos una mesa contra la pared. Desde allí se veía el vaivén de paraguas en la calle. Una llovizna fina empañaba los cristales. ¿Lectura matutina obligatoria?, pregunté, señalando la portada. Costumbre, respondió Darío. Releo un clásico cada año. Este ya casi lo canto de memoria. Yo llevo meses queriendo terminar Madame Bovary, confesé, pero siempre lo dejo en el mismo punto. Quizá te aburre. O quizá no es el momento. Hizo una pausa. Aunque a veces insistir tiene recompensa. ¿Hablaba de libros o de nosotros? No supe qué contestar, así que desvié la vista a su cuaderno abierto. Reconocí subrayados, anotaciones en tinta roja y stickers adhesivos con palabras en ruso transliterado. Anotaba obsesivamente, como si buscara destilar la esencia de cada idea. Trabajo de editor, explicó, notando mi curiosidad. Los márgenes son mi territorio. Mi sorpresa fue audible. Resultaba irónico. Yo enviaba informes financieros a primera hora. Él corregía mundos de ficción. Entonces lo tuyo son las historias, dije. Y lo tuyo los números. Las dos cosas encajan en una página de Excel si sabes colocarlas. Bromeé. Se rió, y esa risa derritió el hielo restante. Hablamos de rutinas, de mis madrugones, de sus cierres de edición nocturnos, del placer culpable de desayunar croquetas en domingo, de la línea 3 y su aire acondicionado caprichoso. Cada anécdota era un túnel que terminaba uniéndonos de nuevo. Cuando el reloj del local marcó las 7:55, Darío cerró el libro. Nos quedan 5 minutos, anunció. ¿Nos vemos mañana? Inevitable, respondí. Pagó él y dejamos €1 de propina. Al salir, la lluvia se había convertido en bruma. Bajo los soportales, caminamos hasta la entrada del metro. En la barrera, intercambiamos una mirada prolongada. Un adiós que sabía a preludio. Bajamos las escaleras uno tras otro, y al llegar al andén, nos colocamos como siempre, él de pie junto a la puerta, yo enfrente. Pero algo cambió. Entre sacudida y sacudida del tren, levantó la vista del libro y me sonrió directamente. Correspondí, sintiendo un rubor adolescente. Cuando el convoy frenó en Sol, más pasajeros entraron y nos separaron. Perdí su figura entre abrigos. Entonces, desde algún punto, surgió su mano alzada sosteniendo una tarjeta doblada. La depositó en la rejilla del panel de seguridad junto a la puerta y volvió a sumergirse en la multitud. La tomé. Viernes 20. El Alep, librería de viejo en Lavapiés. Presentación de una antología. Ven si quieres saber mi pasaje favorito. ***.
Llegó el viernes y el viento barrió las nubes. La librería El Alep resultó ser un local estrecho con vigas de madera expuestas y lámparas de filamento ámbar. El dependiente, un hombre canoso con chaleco de punto, me indicó el sótano. Allí se celebraba la presentación. Una treintena de sillas plegables, una mesa con ejemplares apilados y un proyector apuntando a la pared encalada. Me senté en la segunda fila. Darío apareció unos minutos después, charlando con la moderadora. Llevaba camisa azul oscuro arremangada y un bolígrafo ramo de flores en el bolsillo. Dejó su mochila en una esquina, me vio y me dedicó un leve asentimiento antes de acomodarse a la mesa. La charla giró en torno a poetas contemporáneos queer de habla hispana. Hubo lecturas emotivas, algunos versos hablaban de trenes nocturnos y amores en tránsito. Observé a Darío. Cada palabra que pronunciaba parecía trazar un puente entre la obra y el público. Noté orgulloso que los demás veían el carisma que yo intuía en el vagón. Al terminar, la gente se dispersó por los pasillos angostos. Me acerqué. Él firmaba ejemplares con dedicatorias veloces. Cuando terminé la cola, deslizó uno hacia mí. Para Lucas, escribió. Que los andenes sean siempre principio y no final. Nos rozamos los dedos. Su calidez me electrizó. Al levantar la vista, añadió en voz baja. Me quedan 20 minutos para recoger todo. ¿Te apetece un vino? El corazón respondió antes que mi boca. Ayudé a apilar sillas. Luego salimos a la calle, donde el aire olía a jazmín de los tiestos cercanos. Caminamos hasta un pequeño bar de azulejos verdes. Dentro sonaba un bolero. Elegimos una mesa en penumbra. Entre sorbos de Rioja joven y tapas de queso, precipité la pregunta. ¿Por qué dejabas la misma página abierta cada mañana? Se recostó, sonrisa clandestina. Para atraer tu atención. Un lector que nunca cambia de hoja intriga, dijo. Quien lo observa, termina deseando saber si el libro avanza en otro momento, o si guarda un mensaje secreto. Funcionó, admití. ¿Y tú? ¿Por qué tardaste tanto en sentarte junto a mí? Bajé la mirada, jugué con la servilleta. Porque tal vez temía que nada sucediera. O que sucediera demasiado. La media luz del bar hacía brillar sus ojos. A veces el único riesgo, susurró, es no saltar. Le respondí con una inclinación mínima. Él entendió. Se acercó un poco, su rodilla rozó la mía bajo la mesa, gesto leve pero incendiario. El camarero interrumpió el momento con el segundo vino. Reímos, nerviosos. Hablamos de todo, de las portadas más feas de la historia editorial, de cómo los trenes viejos olían a verano, de la costumbre ridícula de releer mensajes antes de enviarlos. Cada tema era excusa para alargar la velada. A las 11, salimos. La calle Embajadores estaba tranquila, adoquines brillantes de humedad. Nos detuvimos bajo una farola. El silencio se espesó, cargado de preguntas. Darío se acercó hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. ¿Puedo? Empezó. Respondí con un sí inaudible. Cerré los ojos. Su beso no fue explosivo, sino cuidadoso. Labios suaves, un ligero temblor en la comisura, la esencia de vino y menta fresca. Sentí el pecho estallar en una calma extraña, como si todas las partes encajaran. Al separarnos, quedamos pegados frente con frente. Él sonrió. Ahora que sabes mi nombre, dijo. ¿Seguirás buscándome a las 7:45? Cada día, contesté sin titubeos. Nos despedimos con otro beso breve. Caminé rumbo a casa mientras repasaba mentalmente aquella nota inicial, la que había cambiado el ritmo de mis mañanas. Hasta el aire parecía nuevo. Durante las 2 semanas siguientes nuestra rutina se consolidó. Café los martes y jueves, vagón 5 los 5 días, mensajes cortos a mediodía, lecturas conjuntas los domingos en el retiro. Nos movíamos despacio, tanteando los bordes de algo frágil y hermoso. Una mañana de marzo, sin embargo, encontré a Darío con el ceño fruncido. Guardó el libro antes de que el tren arrancara,
algo impropio en él. Al verme, intentó sonreír, pero la preocupación le empañaba los ojos. Mi editorial retrasa pagos, explicó. Podría quedarme sin proyecto los próximos meses. Quise ofrecer soluciones, pero él negó. Quiero contártelo, no que lo resuelvas. Guardó silencio. De pequeño, en las pelis, el héroe siempre tenía a alguien en quien apoyar la espada. Supongo que ando buscando eso. Le apreté la mano breve, consciente de los pasajeros alrededor. No había respuesta perfecta, pero sí presencia. Y eso le di. Cuando el tren frenó en tribunal, se levantó con un suspiro y murmuró: «Te llamaré esta tarde». Me quedé mirando su espalda alejarse. Intuí que la comodidad de nuestro idilio estaba a punto de retarse por la vida real. Y, sin embargo, una certeza me habitaba. El andén donde todo empezó podía convertirse en ancla en lugar de naufragio. Con ese pensamiento, guardé el libro que él me había prestado la víspera, una antología de relatos breves, y sentí el crujido del papel como un latido prestado. Quizás, pensé, las historias sirven para recordarnos que toda pausa encierra la promesa de un siguiente capítulo. Esa tarde, después de los mensajes lacónicos de Darío, nos vemos a las 20 horas, mismo bar. Llegué antes de tiempo y ocupé la mesa pegada al ventanal. La calle Embajadores todavía brillaba con los restos de la lluvia, igual que el primer día que bebimos vino juntos, pero el ambiente ahora era inquieto. Cuando Darío entró, su chaqueta empapada goteaba como si hubiera corrido, y traía el libro de notas bajo el brazo, algo que nunca llevaba fuera del trabajo. «Lo siento», dijo, deslizando el abrigo por el respaldo. El metro se retrasó y luego se paró entre estaciones. Pequeño presagio del caos que se viene. Me contó que la editorial había recibido la cancelación de 3 títulos, y para contener costes, ponía algunos proyectos en pausa. El suyo, la antología de poesía latinoamericana, era uno de ellos. Le ofrecían un pago parcial y la posibilidad de reanudar cuando mejore el contexto. Contexto, repitió con amargura. Una palabra preciosa cuando la usas en literatura, pero fatal cuando la suelta un contable. Bebimos café con leche tibio y compartimos la última ración de torrija que quedaba en la vitrina. Noté que sus manos temblaban al romper el pan azucarado. Quise tomarle los dedos, pero la mesa estrecha estaba llena de tazas y el camarero pululaba cerca. «Tengo algo ahorrado», dijo él, mirando la espuma, «pero no lo suficiente para aguantar meses. Y no quiero volver con mis padres a Alcorcón». «No estás solo», contesté, más firme de lo que esperaba. «Podemos ajustar gastos, buscar alternativas. Conozco a un contable amigo que...». «Ya conté con tu apoyo en el andén», me interrumpió, aunque su tono no era duro. «No quiero que nuestro inicio se ensucie con mis cuentas pendientes». Comprendí que su orgullo estaba en juego. No insistí. Propuse, en lugar de lamentos, un pequeño plan de desahogo. ¿Qué tal una noche de lectura improvisada? Invitemos a algunos amigos, recitemos versos, pasemos la gorra virtual. Quizá así cubras un recibo y, de paso, despejamos la cabeza. Las facciones se le suavizaron. «Podría funcionar», dijo. «Pero necesito un lugar. Mañana es sábado. Mi piso es minúsculo, pero la sala de mi comunidad tiene aforo para 30. Si reservo el salón social, podría montar algo íntimo». Los ojos de Darío se iluminaron como si hubiera visto una reimpresión de Dostoyevski con anotaciones inéditas. «Vamos a hacerlo. El sábado madrugamos». Reuní sillas plegables, coloqué luces navideñas alrededor de la ventana y llevé 2 garrafas de sangría, cortesía de mi vecina Carmela, fascinada con la idea de un salón bohemio. Darío organizó el programa, lectura de poetas viajeros, dinámicas breves, y al final, micro abierto. A las 7, cuando encendimos las guirnaldas, llegaron los primeros invitados, compañeros míos de oficina, colegas suyos editores, 2 vecinos curiosos y hasta un músico callejero que había visto el anuncio en redes. En total, 28 personas.
Darío abrió la velada con un poema de Idea Vilariño. Su voz reverberó en la sala modesta. Cada pausa resumía más emoción que un largo verso. Yo lo observaba desde la mesa de sonido improvisada, orgulloso de cómo manejaba la timidez inicial de algunos. Después de cada lectura, pasaba un cuenco esmaltado donde la gente dejaba monedas o billetes. La pequeña montaña de papel crecía sin que Darío lo notara. Cuando llegó mi turno, recité un texto breve que había escrito aquella mañana en el balcón mientras veía pasar trenes. Asteriscos se detienen a mi puerta. Vagones que no existen. Salvo en el sitio exacto. Donde tus pasos imaginan. La curva de mi espera. Asterisco. No soy poeta, pero al alzar la mirada vi que Darío me había prestado toda su atención. Igual que yo durante meses lo había observado leer. Fue un círculo cerrado con cinta de humo y aplausos tímidos. Cerramos la noche pasadas las 11, brindando con vasos de plástico. Al contar la recaudación hubo casi 300 euros. Darío se llevó la mano a la boca, incrédulo. La mitad te corresponde, protestó cuando intenté entregarle todo. Cúbrete el alquiler primero, insistí. La otra mitad es para las luces navideñas de Carmela y para la próxima ronda. Antes de separarnos, caminamos hasta el vestíbulo. El edificio estaba en silencio, solo se oía el ascensor subiendo. Nos quedamos bajo la luz amarilla de la lámpara antigua. Gracias, susurró Darío. Hoy evitaste que mi libro se quedara varado. ¿Y tú? Respondí. Salvaste mi salón social de ser la sala más aburrida de la comunidad. Nos reímos. Entonces él me besó, un beso más largo que el primero, con sabor a vino barato y esperanza recién acuñada. La lámpara osciló con la brisa del pasillo, creando un pequeño universo de sombras que se movían al compás de nuestra cercanía. A la mañana siguiente, la radio anunció huelga parcial del metro para la línea 3. Mi primer pensamiento fue egoísta. ¿Cómo nos veríamos a las 7:45? Al llegar a Legazpi, una cinta amarilla bloqueaba el acceso y un guardia recomendaba autobuses. En el móvil, Darío escribió, Plan B, caminata. Puente de Toledo, 7:15. Cruzamos el puente bajo un cielo rojo de amanecer. El río Manzanares arrastraba una espuma cobriza. Darío llevaba auriculares colgando del cuello. Compartimos uno cada uno y dejamos que sonara una lista de jazz minimalista. El tráfico matutino parecía lejano, como si camináramos sobre vías invisibles. ¿Sabes? Dijo. Hace un año sentía que el tren era mi refugio. Ahora sé que era un pasillo a otra estación. Tú. La frase me desarmó. Contesté con un apretón de mano. Caminamos más de media hora. Al llegar a tribunal, me ofrecía pagarle un café rápido, pero él negó. Debía reunirse con su editora para renegociar plazos. Quedamos en vernos esa noche para cocinar algo sencillo. La huelga duró 3 días. Los primeros 2 fueron un pretexto para paseos matutinos. Descubrimos nuevos ángulos de la ciudad, cafeterías con churros rellenos, tiendas de segunda mano donde Darío encontró una edición de Rayuela de los 70 por 2 euros. El tercer día, sin embargo, las nubes se cargaron de imprevistos. La editorial confirmó por correo que la antología se cancelaba de manera indefinida. Cuando recibí el mensaje de Darío, me acaban de dar la noticia. Necesito aire. Dejé la oficina antes de comer y caminé hasta el Retiro, nuestro punto medio improvisado. Lo hallé sentado bajo un fresno, la mirada perdida en los patos del estanque. Estoy bien, mintió, solo es un contratiempo editorial. Me senté. Le ofrecí una lata de refresco. Casi al instante los ojos se le humedecieron. Apoyó la frente en mi hombro. Sé que no es el fin del mundo, murmuró, pero este proyecto era mi ancla. Me hacía sentir útil. Recordé mis propios informes financieros, cuyas cifras nunca me habían conmovido. Quizá así se sentiría si mi jefe me dijera que mis tablas ya no importan. Le rodeé los hombros. Serás útil en otra parte, aseguré. Y yo estaré ahí para verlo. Una brisa fría atravesó las ramas.
Darío levantó la cabeza, aspiró hondo. ¿Conoces algún programa de residencias de verano? Preguntó, sorprendiéndome. Dentro de su mochila, sacó un folleto arrugado, Residencia Creativa, Nube en Tránsito. Pamplona, junio-agosto. Buscaban editores y escritores dispuestos a coordinar talleres. Me llegó ayer. Pensaba descartarlo. Pero, hazlo, lo animé. Envía solicitud. Y nuestro vagón de las 7:45. Se volverá el vagón de las vacaciones, dije, medio en broma. No dejaremos de viajar. Solo cambiará la línea. Se secó las lágrimas con la manga y sonrió. Prométeme que escribirás cada día. Solo si tú subrayas cada línea. Las semanas siguientes estuvimos inmersos en solicitudes y entrevistas por videollamada. Darío preparó un dossier de autor, cartas de recomendación y una propuesta de club de lectura itinerante. Yo revisé la parte financiera, buscando becas de movilidad. Entre Excel y sonetos, nuestras noches se convirtieron en sesiones de trabajo hogareño con pizza nórdica y café filtrado. Un domingo por la mañana, la pantalla de su portátil parpadeó con un correo nuevo. Felicidades. Has sido seleccionado. Gritamos como dos niños que descubren un truco de magia. Nos abrazamos tan fuerte que el sillón casi volcó. Luego él me besó una y otra vez, entre risas, hasta que la gata del vecino golpeó la pared, irritada. La euforia, sin embargo, trajo la cuenta regresiva. Faltaban 2 meses para su partida. Al principio, nos pareció un océano de tiempo. Después, cada semana cayó como hoja otoñal, irremediable. Para permanecer conectados, inventamos un juego. Cada mañana, en vez de la nota de baja en tribunal, uno dejaba al otro una carta en su buzón antes de las 8 horas. Podía ser una crítica literaria improvisada, un poema descubierto en Reddit traducido a vuelapluma, o simplemente una lista de cosas que haría contigo cuando vuelvas. La emoción de abrir el buzón superaba la del primer sorbo de café. Algunas mañanas me encontraba un marcapáginas artesanal con líneas de letras cirílicas. Otras, él hallaba la foto polaroid de nuestras sombras en el puente de Toledo, con un verso mío detrás. Así el calendario avanzaba sin devorarnos del todo. La víspera de su viaje coincidió con el primer día en que la línea 3 volvió a operar sin retrasos. Quisimos revivir nuestro trayecto inicial. Subimos al vagón 5 a las 7:45 exactas. Yo cargaba su maleta pequeña. Él sostenía Crimen y Castigo, la edición mañoseada que seguía con las páginas casi sueltas, ahora envuelta en una cinta elástica. El vagón iba medio vacío. Era puente festivo. Nos sentamos juntos por primera vez en aquel banco que tanto había significado. Él colocó el libro sobre nuestras rodillas entrelazadas. ¿Sabes por qué lo llevaba siempre? Preguntó. Pensé que era tu amuleto lector. También. Pero, sobre todo, era la forma de sostenerte la mirada sin quedarme a ciegas. Miraba la página, subía los ojos, volvía a la página. Así cada mañana hasta que imaginé esta escena. Aferré su mano. Tardé demasiado en sentarme a tu lado. Llegaste cuando tocaba, susurró. Ahora toca levantarnos. El tren frenó suave en tribunal. Bajamos. Antes de salir, él arrancó la cinta elástica. Del lomo sacó una postal doblada donde había garabateado. Si la poesía es un tren, el amor es la estación que aún no hemos pintado. Me la entregó. Intenté hablar. Se me trabó la voz. Él me besó en la mejilla y musitó. Nos vemos al final del verano. Te escribiré desde Pamplona cada jueves. Buzón. 8 horas prometido. Y yo responderé cada lunes, repuse. Vagón mental, asiento primero. Reímos con ese código nuestro. Afuera, buses lanzadera esperaban. Nos abrazamos largo, tanto que el reloj de la estación marcó las 8:10. Cuando nos separamos, Darío alzó una mano y desapareció entre los viajeros con mochilas. Me quedé quieto, la postal apretada contra el pecho. El andén zumbaba,
pero sentí que la ciudad guardaba un silencio respetuoso, ese silencio eléctrico que precede a un anuncio glorioso. Regresé a la escalera mecánica. Mientras subía, recordé nuestro primer cruce de ojos, la nota secreta, los cafés y la huelga. Todo formaba un mosaico coherente. Vagones, versos, vinilos, luces navideñas, cartas en buzones fríos. Al salir a la calle, el aire olía a madroños en flor y al asfalto recién regado. Miré el móvil, 8:17. Faltaban 3 meses, 12 cartas, incontables subrayados y trenes imaginarios. Nada de eso me asustaba, porque ahora sabía que el verdadero viaje no estaba bajo tierra, sino en la línea continua que habíamos trazado de andén a andén. Sonreí, guardé la postal en el bolsillo interior del abrigo y caminé hacia el trabajo con el corazón en tránsito permanente. Las primeras semanas sin Darío fueron un experimento de nostalgia programada. Cada jueves a las 8, puntuales, aparecían sus sobres en mi buzón. Papel craft, tinta azul, matasellos de Pamplona. Dentro, un resumen de talleres, un verso hallado en una pared del casco viejo, a veces una hoja de haya pegada con cinta. Yo respondía los lunes con recortes de periódicos madrileños, haikus improvisados en el metro y fotos polaroid de nuestro asiento vacío en el vagón 5. Esos rituales dibujaban un puente. Sin embargo, a mediados de julio la carta cambió de tono. Me propusieron ampliar la residencia hasta diciembre. Coordinaría un ciclo de literatura y frontera. ¿Acepto? ¿O nos vemos en septiembre como planeamos? Te llamo el sábado después de las 19 horas. Leí y releí el párrafo hasta borrar mentalmente la tinta. Aquella noche, el piso me pareció tan silencioso como un andén a medianoche. El sábado a las 19:03 sonó el teléfono. Su voz se escuchaba lejana, con un eco sutil de paredes altas. Me ofrecieron algo que no esperaba, dijo. Pero no quiero decidir solo. Me senté junto a la ventana abierta. El tráfico veraniego rugía abajo. ¿Te ilusiona? Pregunté. Sí. Me asusta y me ilusiona, admitió. Cuando explico poesía a un grupo de adolescentes que jamás han leído un soneto, siento que todo encaja. Tragué saliva. No quería ser el motivo por el que renunciara a esa chispa. Entonces acepta, susurré. Lo importante es que el viaje siga. Hubo un silencio, como el momento exacto en que el tren choca con un túnel y la luz cambia de golpe. ¿Y tú? ¿Seguirás abordando el vagón de las 7:45 sin mí? Preguntó, medio en broma, medio en vértigo. Lo abordaré, respondí. Pero igual empiezo a escribir notas para otro pasajero, un libro sobre el amor en tránsito. Su risa alivió la tensión. Te propongo algo, dijo. Ven a Pamplona el último fin de semana de agosto. La residencia organiza una lectura nocturna en un tren histórico que recorrerá 30 kilómetros de vía hasta un pueblo vecino. Yo presentaré el evento. Sube conmigo. Hagamos nuestro propio vagón. Acordamos, 30 de agosto, estación de Pamplona-Iruña, 19:30. Fin del mundo conocido o principio de uno nuevo. El día señalado madrugué. Subí al Albia y me dediqué a pulsar releer al correo donde él confirmaba. El tren se llama Mirlo Nocturno, sale desde la vía 2. Al llegar, la ciudad olía a piedra caliente y estrépito de tambores tardíos. Las fiestas habían terminado pero el aire conservaba un pulso festivo. Darío me esperaba bajo el cartel luminoso. Llevaba camisa blanca arremangada y la misma bufanda mostaza que meses atrás había coloreado los pasillos de Legazpi. Cuando me vio, se le ensancharon los ojos. El beso que nos dimos tuvo un sabor a verano tardío y a papel tinta. Hay un vagón antiguo solo para nosotros, anunció. Te presento al 7:45 del norte. Caminamos por la plataforma hasta un coche de madera barnizada. Dentro, lámparas de latón y asientos tapizados en terciopelo verde bosque. Sobre una mesita, varios ejemplares encuadernados de la antología que él coordinaba allí, Fronteras Móviles.
Esta noche leeremos entre estación y estación, explicó. Pero antes, quiero darte algo. Sacó de la mochila Crimen y Castigo. La cubierta estaba reparada con un lomo de cuero nuevo. Entre las páginas sobresalía un marcapáginas de cartulina que decía: esta vez pasamos juntos la última hoja. Se lo devolví a modo de promesa silenciosa. A las 20 el tren respiró vapor y avanzó. Por la ventanilla se desdibujó la silueta de los montes. Darío inauguró la velada desde un pequeño atril. Su voz se mezclaba con el repiqueteo de las ruedas. Los pasajeros, poetas invitados, músicos, vecinos, escuchaban con atención reverencial. Yo, en la penumbra, lo observaba con el mismo magnetismo que en el metro de Madrid, solo que ahora él devolvía la mirada entre párrafo y párrafo. Cuando llegó mi turno, leí una pieza inédita titulada Kilómetro Cero. Asterisco: creo en las vías que no temen bifurcarse. En los relojes que llegan tarde para que dos personas se alcancen. En las estaciones que son promesa y no despedida. Asterisco. Sentí su mano apoyarse en mi hombro al terminar. Un aplauso suave recorrió el vagón como una brisa. Durante el descanso, brindamos con pacharán casero. Las luces interiores se atenuaron, y más allá del cristal, el cielo se encendió en púrpuras y azules. Las primeras estrellas aparecieron sobre las lomas. A esa hora, el traqueteo se convirtió en latido compartido. A 20 kilómetros de destino, el convoy se detuvo con un chirrido. Por megafonía, el maquinista informó de una revisión preventiva por señal luminosa anómala. Los pasajeros murmuraron. Alguien bromeó con la idea de fantasmas ferroviarios. Darío me miró, tensión bajo la sonrisa. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, excepto que la organización calculó el recital justo para llegar antes del toque de queda local de la estación. Si nos retrasamos una hora, tal vez tengamos que volver sin desembarcar. ¿Y eso sería un problema? No para mí. Pero esperaba mostrarte el puente sobre el río Arga iluminado. Hizo una mueca cómplice. Era mi escena final. Apretó mis dedos. Le devolví fuerza. Las escenas finales se escriben solas, dije. Lo importante es que el tren vuelva a moverse. Como si nos escuchara, minutos después el motor rugió y las luces recuperaron su brillo normal. Hubo un pequeño aplauso colectivo. Darío exhaló, aliviado. Llegamos al apeadero con 50 minutos de retraso. La estación estaba cerrada, pero el maquinista convenció al jefe de circulación para dejar descender a los 40 pasajeros en una plataforma lateral. Un foco solitario iluminaba el viejo edificio de ladrillo. El río cantaba cerca, envuelto en neblina. Darío me tomó de la mano y me llevó hasta la barandilla que daba a los sauces. Sacó un pequeño altavoz, eligió un tema de jazz lento y apoyó su frente en la mía. No es el puente iluminado, pero... empezó. Pero es nuestro, completé. Bailamos despacio, sin importar el murmullo de conversaciones detrás. Ese fue el momento en que supe que el plan original, finalizar la residencia y volver a Madrid, tal vez ya no encajaba con quienes éramos ahora. Cuando la música terminó, me tendió un sobre blanco. Ábrelo mañana, vagón de las 7:45, dijo. En Madrid, al amanecer, volví a mi piso como quien se quita el abrigo pero conserva el perfume de otro lugar. Abrí el sobre la mesa de la cocina, junto al café. Propuesta de próximo destino. Enero a abril, programa, Tren de las Palabras, ruta literaria por 4 capitales europeas. Buscan un editor itinerante y un gestor de contenidos. ¿Te atreves? Ya confirmé mi asistencia. Puedo tramitar una plaza extra. Firma. El pasajero de la página número 632. Reí, incrédulo. El formulario adjunto estaba parcialmente rellenado con mis datos, que supongo había memorizado de tantas cartas. En la parte inferior, un post-it. Decían que la vida es un viaje. Propongo tomarlo al pie de la letra. Me apoyé contra la silla, imaginé vagones europeos, cafeterías móviles,
ciudades donde la estación de tren es el primer saludo. Pensé en mis hojas de Excel. Se pueden abrir en cualquier portátil. Las cifras no entienden de andenes, pero los relatos sí. Y nosotros ya éramos relato. Tomé el teléfono, marqué. Acepto, dije cuando respondió. Pero solo si firmas mi ejemplar de Crimen y Castigo en el asiento contiguo. Al otro lado estalló su risa. Entonces empieza a hacer la maleta, contestó. Próxima parada, Lisboa. El 2 de enero abordamos el tren de las palabras en Chamartín. Llevábamos mochilas ligeras, su libro ya con mi firma al lado de la suya y un cuaderno compartido titulado Andenes que aún no existen. Mientras el altavoz anunciaba la salida, Darío deslizó la cortina de la ventanilla. Prometo mantenerla medio abierta, bromeó. Por si alguien necesita inspiración. Aquel vagón arrancó con el mismo vaivén familiar, pero el paisaje que nos aguardaba era completamente nuevo. Nos sentamos juntos, espalda contra respaldo, y abrimos la página 633. Afuera, los raíles desaparecían bajo la locomotora, dibujando la única ruta que importa, la que se traza mientras se avanza. El tren ganó velocidad. Él apoyó la cabeza en mi hombro. Yo subrayé la primera frase del capítulo. El camino del héroe empieza con el cruce de una puerta. Cerré el libro, miré su reflejo en el cristal y sonreí. Habíamos cruzado muchas puertas, metro, residencias, estaciones nocturnas, y todas, de algún modo, nos devolvían al mismo lugar. El asiento compartido donde a las 7:45 comenzó esta historia. Las luces del túnel borraron los colores. Nuestros rostros quedaron iluminados solo por la lámpara de lectura. En ese instante, sin testigos ni billetes de vuelta, entendí que cada silbido de tren puede ser un te quiero dicho en otro idioma. Y que, al menos por un puñado de kilómetros y versos, la vida se dejaba llevar sobre rieles hacia la próxima palabra. Con el corazón latiendo al ritmo del traqueteo, cerré los ojos. Darío apretó mi mano. Siguiente estación, susurró, capítulo nuevo. Y, aunque la megafonía aún no lo anunciaba, ambos sabíamos que el viaje acababa de comenzar.